clientes, digamos, ¿verdad? Ahora, fíjense en esta parte. Al agregar usuario, él me sale Fabio y Redondo. Y yo no debería poder verle a Fabio aquí en el ID de usuario, en esta columna referenciada. Entonces, de eso se trata este video. De forma que cuando yo inicie con mi sesión, él no me muestre los otros usuarios que están en el proyecto y que yo pueda elegir. ¿Se entiende? Entonces, para eso vamos a hacer una validación en la columna ID de usuario usando slices. Entonces, vamos a la tabla de usuarios, de clientes, perdón, y vamos a ponerle que en ID de usuario, si bien tiene una columna tipo ref, vamos ahora a forzarle o asegurar poniéndole una expresión en el valid if, de forma que solo me traiga los usuarios que corresponden a mi sesión. Entonces vamos a usar una siguiente expresión que va a ser slice usuarios. Vamos a ver aquí la parte de datos, slice usuarios, y aquí sería ID usuario. Así. Usuario, perdón. ¿Qué es slice usuarios? Slice usuarios es el... Buenas noches, ¿cómo están? Espero que hayan pasado bien el Día de los Trabajadores, que fue hoy, 1 de mayo de 2023. Y bueno, en este video vamos a ver cómo usar slices dentro de las validaciones de datos. O sea, cómo predisponer un slice como una forma de validar datos. Para eso vamos rápidamente a crear una hoja de cálculo, ¿sí?, a la que le llamaremos en este caso cobranzas. Y esta hoja 1 le llamaremos usuarios, con un ID de usuario y email, que serían los usuarios de la plataforma. Vamos a hacer una plataforma para las cobranzas de acuerdo al perfil del usuario. Vamos a crear otra hoja que va a ser de clientes. Vamos a mantenerlo sencillo. Vamos a descartar todas las columnas que no son esenciales para entender la idea de este video. Vamos a ponerle aquí ID usuario, de forma a que cada usuario pueda tener varios clientes a los que vaya a cobrar, digamos. Vamos a poner email y aquí el dato del cliente y un dato mínimo de dirección. Vamos a poner dos negritas esto y un color azul. Entonces tenemos la de usuarios y clientes, y añadamos una tercera hoja a la que le llamaremos cobros. Y aquí sería un ID de cobro y un ID de usuario, email y un ID de cliente, un dato de fecha y finalmente un monto, que sería el monto cobrado. Bueno, aquí con esto, con la inclusión de la columna ID de usuario y la inclusión de la columna ID de cliente, estamos entonces diciendo que esta tabla cobros, al revés, que un usuario puede tener varios cobros y un cliente también puede tener un historial de cobros, digamos, ¿sí? Entonces, de esa forma se expresa, se establece la relación de tablas. Esto lo haremos en AppSheet, ¿sí? Bueno, con estas tres tablas ya estamos listos para ir a AppSheet, aquí, appsheet.com, y nos abre el
el home de la página y aquí le doy el botón crear aplicación y le llamamos cobranzas. Categoría elegimos una y elegimos la hoja de cálculo que recién creamos, que se llama cobranzas. Aquí está. Y con eso estamos entonces vinculando AppSheet con la hoja de cálculo creada. Bueno, eso tarda un poco. A ver, ahí está vinculando. Esto cierro aquí y me trajo la tabla usuarios. Voy a traer las otras dos que están aquí abajo, clientes y cobros. Vamos a empezar por clientes. Agrego esta tabla y también agrego la tabla de cobros. Ahí está. Bueno, vamos a hacer unos ajustes de tablas y establecer la relación entre las tablas. Vamos a arrancar por la tabla usuarios. La tabla usuarios va a tener el label en el usuario, que va a ser el nombre. Y esto no mostraremos el ID. Y el email es el tipo email también. Vamos a la tabla clientes, donde decimos entonces que ID cliente tiene que ser único. Perfecto aquí. Y no mostrar. Ponemos el label sobre el cliente aquí abajo. El ID usuario va a ser un ref respecto a la tabla de usuarios. Y esto lo podemos dejar tildado. Down. Email está bien aquí. Sí, esto va a tener un valor inicial aquí que va a ser ID cliente, perdón, ID usuario punto email. Esta es una expresión de desreferencia que ahora me sale como no válido, pero esto es porque todavía no es guardado ahora. Entonces voy a guardar esto y me va a validar, digamos, esta expresión. Bueno, cliente puede ser texto y dirección puede ser el tipo address. Y por último, la tabla de cobros. En la tabla de cobros vamos a inspeccionar que el ID de cobro sea único, no mostrar. Dejamos el label sobre fecha, por ejemplo. ID de usuario va a ser referencial en la tabla de usuarios. Podemos dejar esto así. Y también este email va a ser email. Podemos dejar también la misma cosa como hace rato. Hicimos valor inicial. Sería como ID usuario punto email. Esto vamos a guardar aquí. Por más que no valide, va a validar al guardar la expresión. La fecha va a ser el tipo datetime con valor inicial. Aquí abajo le damos como ahora. No. Esto guardamos. Y el monto le podemos meter un número, ¿sí? Para el ejemplo nomás, va a ser un número entero. Y esto finalmente guardamos. Perdón, me olvidaba de algo. Aquí, ID cliente puede ser, es referencial a los clientes. ¿Sí? Entonces, de esa forma, un cliente puede tener varios cobros, ¿verdad? Y un usuario puede tener varios clientes a su vez. De esa forma vemos cómo queda la relación entre tablas. Vamos a Settings, a la parte de datos y de relaciones. Esta es la relación, digamos, inicial, pero ahora le vamos a dar refrescar con F5 en el navegador y entonces nos queda este diagrama, digamos, de relaciones entre tablas. Entonces, un usuario puede tener varios clientes. Un cliente puede tener varios cobros.
asimismo un usuario puede tener, está vinculado con varios cobros, ¿sí? Bueno, aquí vamos ahora al ajuste de vistas. AppSheet nos creó dos vistas, ¿verdad? Por default la usuarios. Vamos a examinar esa primero. Sería la usuarios aquí, basado en la tabla de usuarios, deck, y aquí vamos a ponerle un icono de personas aquí, de usuarios. Ahí, ¿sí? Y esta parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que cada usuario que se loguee a la app pueda ver solamente sus datos de su sesión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ingresamos a la app, ¿verdad? De usuarios, entonces vamos a decirle, perdón, en esta parte de usuarios, aquí en la vista de usuarios, vamos a crear slices a partir de tal usuarios. Vamos a crear un slice, le vamos a llamar, vamos a conservar la nomenclatura slice usuarios. Okay. Entonces, ¿qué puede ver un usuario logueado? Va a ver todos aquellos registros cuyo campo email, cuya columna email, ¿verdad? Aquí creo que no me insertó. Vamos a poner entonces aquí a mano. Email es igual a user email. ¿Sí? Entonces, user email es el mail del usuario en sesión. De forma que, por ejemplo, el mail de mi usuario en sesión ahora mismo es Fabio J. Palacios. Entonces, él va a filtrarme todos aquellos registros de la tabla que tengan como columna igual a fabiojpalacios@gmail. ¿Se entiende? Entonces, con esta expresión yo aseguro de ver solamente mi información. Guardo. Y esto guardo acá arriba y vuelvo a la vista de usuarios. Voy a volver a la vista de usuarios, donde ahora ya no se va a basar en la tabla de usuarios, sino que se va a basar en la tabla slice usuarios. ¿Sí? Creo que al hacer eso se cambia el icono otra vez. Voy a volver aquí, voy a ponerle esto y lo guardo. Yo estoy ahora como administrador de la app, ¿verdad? Entonces voy a poder guardar usuarios, digamos. Por ejemplo, Fabio, y tiene un email fabiojpalacios@gmail.com, que entre paréntesis es mi dirección de email donde pueden contactarme para enviarme sus consultas, proyectos, etc. Esto guardo y entonces tengo el usuario Fabio que voy a personalizar aquí. Vamos a ponerle Fabio y aquí abajo el email. Ahí. Este cambio ya voy guardando. Como vimos, se creó también una tabla de clientes, ¿verdad? Una vista de clientes. Esa vista de clientes vamos a personalizarla. Aquí. La vista de clientes, entonces sería, si yo le doy botón más, me va a decir, elija al usuario, Fabio. Entonces me trae el email por esa expresión de desreferencia que pusimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Este de clientes me permite cargar todos los clientes, ¿sí? Todos los clientes que están asociados a mi sesión. Vamos a suponer, yo puedo cargar a otro usuario, ¿verdad? Vamos a hacer un usuario redondo, ¿verdad? Que va a tener el email redondo.pi @gmail.com, o mejor que sea Paraguay. Guardo esto aquí. Entonces, ¿qué pasó? Voy a la hoja de cálculo a ver los dos usuarios que cargué. Serían Fabio y Redondo, con esta dirección de email. Pero ¿qué pasa? Yo aquí ya solo veo mis usuarios. ¿Por qué? Porque está funcionando el slice. Si yo voy a otro navegador, me inicio sesión con redondo.py, voy a ver sus datos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo doy un clic acá, doy a agregar, él ya me toma mi usuario, ¿sí?
y puedo agregar mis clientes aquí. ¿Sí? Entonces aquí también puedo ver agregar desde aquí o desde dentro del usuario. Vamos a hacer este ejemplo primero aquí. ¿Sí? Voy a agregar mis clientes. Por ejemplo, cliente Juan. Dirección España, Asunción. Por decir, una dirección. Y esto guardo. Aquí. ¿Está bien? Ahí está. En cuanto a los cobros, yo puedo elegir el cliente. Fíjense, aquí me sale Juan también como cliente. ¿Sí? Juan. Entonces, esto está funcionando bien, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es irnos al otro navegador. Me voy a loguear con otras credenciales y vamos a probar qué ve el otro usuario con otra dirección de email. Claro, previamente le doy permiso de uso a ese usuario, ¿verdad? Entonces le pongo y@gmail.com y le doy la posibilidad de usar la app No Soy un Robot y envío la invitación para uso de esta app. Le doy listo y ahora iremos al otro navegador. Bueno, aquí ya estoy en el otro navegador, que es Firefox. Y aquí me llegó la invitación para usar la app. Y voy a abrir un navegador. ¿Sí? Entonces voy a ver datos que hacen a mi sesión, digamos. ¿Sí? Hasta ahora tenemos dos vistas. Acepto esto. Que serían las vistas de clientes y de usuarios. Usuarios, estos son mis datos. ¿Sí? Tengo mis clientes y cobros asociados. Como clientes, yo veo ahora mismo a Juan. Juan es un cliente de Fabio J. Palacios. ¿Eso por qué? Porque todavía no hice el slice correspondiente a los clientes, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora antes de continuar, ¿verdad? Ya aquí de nuevo en el navegador Chrome vamos a la tabla de clientes aquí y vamos a agregar un slice. Eso se va a llamar slice clientes, ¿sí? Y la expresión va a ser la misma que hace rato, es decir, email, entre paréntesis, entre corchetes, perdón, tiene que ser igual a user email. Ahí. ¿Tá? Y esto lo guardo y guardo aquí. Bueno, por otro lado, vamos a suponer que yo siga cargando clientes. Por ejemplo, puede ser Pedro y una dirección que sea Tacuarí, Asunción. Ahí. Y guardo. Entonces ya tengo dos clientes actualmente, Pedro y Juan. Vamos a darle un poquito de cariño acá a esta vista de clientes. La vista de clientes también tiene que estar basado en el slice clientes. Ahí. Entonces veo mis dos usuarios, ¿verdad?, que están asociados a esta dirección de email. ¿Sí? Fabio, entonces esto guardo ahora. Vamos a ir comprobando paso a paso. También voy a ir comprobando en el otro navegador. Ahí está. Bueno, aquí le vamos a poner dirección, aquí abajo, para que quede mejor, ¿no? Ahí. Hago acá una pausa en el video. Ya de vuelta en el otro navegador, voy a darle refrescar aquí a la app, ¿verdad? Voy a darle F5 y fíjense que ahora voy a la parte de clientes y no veo nada, no items. ¿Está bien? Esto es correcto porque yo todavía no agregué ningún cliente y los clientes que había agregado eran con la otra dirección de email. Ahora sí puedo agregar mis
clientes, digamos, ¿verdad? Ahora, fíjense en esta parte. Al agregar usuario, él me sale Fabio y Redondo. Y yo no debería poder verle a Fabio aquí en el ID de usuario, en esta columna referenciada. Entonces, de eso se trata este video. De forma que cuando yo inicie con mi sesión, él no me muestre los otros usuarios que están en el proyecto y que yo pueda elegir. ¿Se entiende? Entonces, para eso vamos a hacer una validación en la columna ID de usuario usando slices. Entonces, vamos a la tabla de usuarios, de clientes, perdón, y vamos a ponerle que en ID de usuario, si bien tiene una columna tipo ref, vamos ahora a forzarle o asegurar poniéndole una expresión en el valid if, de forma que solo me traiga los usuarios que corresponden a mi sesión. Entonces vamos a usar una siguiente expresión que va a ser slice usuarios. ¿Sí? Vamos a ver aquí la parte de datos, slice usuarios, y aquí sería ID usuario. Así. Usuario. Perdón. ¿Qué es slice usuarios? Slice usuarios es el slice que preparamos basado en la tabla de usuarios que hacía ver una tabla de acuerdo a qué correo estaba en sesión, a qué usuario estaba en sesión. Entonces, con esta expresión nosotros vamos a asegurar que un usuario dado no vea otra información que solamente la suya. Vamos a guardar esto aquí y vamos a probar, por supuesto. Vamos a darle guardar aquí. Vemos entonces que si yo procedo desde la ventana de la vista clientes, ¿verdad? La vista clientes, entonces ahí estamos. Entonces si yo le doy el botón más, aquí solamente voy a ver el Fabio. De la misma forma, en el otro usuario voy a poder ver solamente el valor de Juan, etc. Ahora vamos a hacer la misma cosa para la parte de cobros. En esta parte, ¿cómo es eso? Si yo agrego un nuevo cobro, yo veo aquí Fabio, pero aquí yo veo mis clientes. Cuando Juan agregue sus clientes, yo también vería todos los clientes de él aquí. Entonces, para evitar eso, también vamos a darle unos ajustes en la tabla de cobros, que sería lo siguiente. En ref vamos a ponerle data validity, sería slice usuarios, entre corchetes ID-usuario. ¿Vale? Guardo esto, le doy listo. Y en la parte de ID cliente vamos a ponerle lo siguiente. Data validity sería slice clientes, entre corchetes, ID-cliente. Ahí, ¿sí? Entonces de esa forma se asegura que cada uno vea su información. Esto guardo aquí y guardo acá. Vamos al ejercicio, vamos a volver un rato al navegador. Volviendo entonces al navegador Firefox. Entonces tengo usuario, soy Redondo. Y ahora voy a crear un cliente. Al agregar cliente veo que solamente veo mis datos, ¿sí? Datos de clientes. Ahora doy un cliente que va a ser Ana, ¿verdad? Y dirección sería República Francesa Asunción. Ahí. ¿Sí? Y esto lo guardo. Entonces tengo este usuario, tiene clientes y ahora también para este cliente se puede realizar un cobro. Al apretar el botón Add, me sale el usuario es Redondo y el cliente es Ana. ¿Sí? Perfecto. Entonces esto vamos a
cancelar, aquí, descartar cambios. Y de esa forma entonces hemos visto que es posible, digamos, particionar, crear validaciones de datos a partir de los slices. ¿Vale? Entonces, bueno, en esta sección vamos a ver otros ajustes finos que se le pueden realizar a las tablas y columnas de forma a tener un funcionamiento más seguro. Por ejemplo, vimos que en usuarios uno podría agregar otros usuarios, ¿verdad? Siendo usuario normal de la plataforma. Entonces, para eso lo que se hace es uno va a la tabla de usuarios y aprietan estos ajustes de tablas, y a través de este filtro él puede decir qué usuarios pueden agregar información, borrar o editar, ¿verdad? Y quienes solamente pueden leer, ¿verdad? Por ejemplo, si este usuario, Fabio J. Palacios, es administrador, ¿verdad? Y los otros no, digamos, entonces solamente este usuario puede hacer cambios y el resto solamente leer. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio y vamos a decir que solamente si el user email es Fabio J. Palacios, ¿verdad? Ustedes pueden hacer también por roles, ¿verdad? En este caso no use roles, entonces puede hacer todos los cambios. El resto solamente puede leer, ¿sí? Entonces este es un ajuste extra que se le hace a la tabla de usuarios, ¿sí? Entonces puedo darle done y guardar aquí. Está un poco lento hoy el internet, ¿sí? Bueno, aquí entonces hago una pausa y voy al otro navegador con mi otra sesión. En este navegador entonces veo que en la parte de usuarios, si yo le doy actualizar, a ver dónde está, ahí, actualizar la app, entonces solamente puedo leer datos de mi usuario, pero no puedo agregar. Ese tipo de ajustes es esencial. Lastimosamente ya no es cobertura de este video, pero tengo otro material donde explico con más detalles todo lo que los ajustes que se hacen a nivel de tabla, columnas, slices, vistas, para darle mayor seguridad al proyecto. Espero entonces que este plus le haya servido. Nos estamos en contacto ahí en el canal. Escríbanme sus consultas, dudas, y bueno, que tengan éxitos en esos emprendimientos.